servidor, Padre Rogelio, nuevamente con ustedes para ahora compartirles esta primera reflexión. Teníamos previsto que el Padre Martín Lara, conocido por muchos aquí en la diócesis de Querétaro, él ofreciera una reflexión con el tema de la Biblia, una persona, un encuentro con una persona. Pero bueno, pues no ha sido posible, así que él me ha dado la oportunidad de compartir su reflexión, de compartir su tema. Pero antes de hablar del tema, quisiera como que ubicarnos una vez más. Tuvimos un momento de oración, un momento de confesión de nuestra fe y de nuestra aceptación de la palabra de Dios. Hemos tenido un momento, pues, de petición a Dios, ¿verdad? En este inicio de nuestro encuentro, ¿verdad? Una pequeña oración a la luz de la palabra de Dios. Después, ahora vamos a reflexionar, son 3 temas. Un primer tema que le tocaba al Padre Martín, pero repito, no ha sido posible, me lo compartió, tiene algunos compromisos. Entonces yo quisiera compartirles esta reflexión que el Padre Martín me puso, puso en mis manos para todos ustedes. La Biblia, una persona. Y más tarde hablaremos sobre la animación bíblica de la pastoral, sobre algunos proyectos que la pastoral bíblica ha de impulsar en las parroquias, ¿verdad? Por parte del equipo nacional de esta dimensión de la pastoral bíblica. Bien, pues yo creo que ya todos tienen sus Biblias ahí a la mano, seguramente tienen su escritura al alcance para poder ir siguiendo con algunas citas bíblicas que voy a ir mencionando. No va a ser posible quizá que las leamos todas, pero sí ustedes pueden revisarlas posteriormente. Pues estamos en el tiempo que nos hemos propuesto para esta reflexión. Bueno, un saludo a todos los que se han ido conectando y la paciencia, ¿verdad?, que han tenido para cada uno de nosotros. Nada más les menciono como un paréntesis, pues que ha sido un poquito difícil ahí por el YouTube y por el Facebook podernos enlazar con todos ustedes. Mientras tanto, aquí por Zoom, qué bueno que nos siguen, ¿verdad?, en la transmisión. Pues vamos a escuchar entonces, a prepararnos para este tema sobre la Biblia, una persona. Para comenzar, quisiera hacerles mención que pues toda persona, todo ser humano, ¿verdad?, tiene un ciclo, tiene un periodo. Desde que nace, se va poco a poco desarrollando, creciendo, va produciendo frutos, vaya, lo que se estudia, se prepara, se casa, y va haciendo una obra en este mundo hasta que llega a su etapa final, a la tercera edad, y llega uno a morir. Ese ciclo de vida que todos tenemos, ¿verdad?, en el cual nos encontramos, algunos a la mitad, otros apenas iniciando, algunos ya en el ocaso de la vida, pues ese ciclo de vida natural vamos a irlo viendo en comparación o en paralelo de algún modo con la metáfora, pues, de la Escritura. Todos tenemos, por lo tanto, una historia, ¿verdad?, desde un nacimiento, ¿verdad?, desde dónde venimos, dónde vivimos, ese ambiente en el cual nos fuimos desarrollando, de la familia, de los hermanos, de los primos, etcétera, ese ambiente familiar. Tenemos raíces. Desde ahí comenzó una historia de cada uno de nosotros, en el hogar, en la familia. Y nos fuimos poco a poco relacionando en la vida con las personas, con el mundo que nos rodeaba, algunos en el ambiente rural, otros en el ambiente urbano, algunos a lo mejor rodeados de familia, de familiares, de primos, etc. Entonces nos fuimos poco a poco relacionando, entrando en contacto con la vida de los adultos, con la vida de los demás compañeros. Vino el momento del trabajo, vino el momento en el cual hemos comenzado a trabajar y a desempeñar una tarea, una misión. Claro, esto con la oportunidad que algunos hemos tenido de estudiar, bueno, pues nos preparamos profesionalmente y bueno, nos dedicamos a una profesión, a un trabajo. Entonces, este ciclo de vida natural que cada uno de nosotros tenemos, es muy importante tomarlo en cuenta, tomarlo en conciencia, ¿verdad? Porque cada persona, pues, ha tenido su amor, su desamor, ha tenido momentos agradables, momentos desagradables, de ánimo, otros momentos de desánimo, algunas metas alcanzadas, algunas como fracasos, ¿verdad? Hemos ido cultivando algunas virtudes, hemos ido obteniendo algunas metas, algunos desafíos, en fin,
Toda nuestra vida tiene una historia, somos una historia, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Si nos ponemos a platicar de cada uno, aquí no terminaríamos, ¿verdad? Entonces, lo primero es que somos conscientes de una historia cada uno, que tenemos un origen y que vamos viviendo etapas en nuestra vida, periodos en algunos lugares donde hemos estado, los logros que hemos ido obteniendo, el trabajo que estamos realizando. Pues bien, miren, así como nosotros, cada uno, también la Biblia tiene su historia personal. La Biblia tiene su origen, ¿verdad? Su nacimiento en la época del rey Salomón, ya por el siglo IX a.C., un momento de esplendor en el que después de que el rey Salomón subió al trono, ¿verdad? Después de su padre David, pues él comenzó a tener momentos de prosperidad, de logros y alcances en la historia del pueblo de Israel. Y hubo la tranquilidad y la armonía como para ponerse a escribir y ver hacia atrás toda la historia que había ocurrido en el pueblo de Israel. Así que fue en esta época del rey Salomón, en el momento de esplendor en el que se escribieron muchos de los libros que hoy tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Comenzando por el Génesis, ¿verdad? Entonces, en un momento de reflexión y de retrospección, ¿verdad?, hacia el pasado, se fueron poco a poco redactando estos libros, ¿verdad?, con un sentido muy profundo, iluminados con el Espíritu Santo, a la luz pues de la iluminación, de la inspiración divina. Y esa escritura que se tomó en un primer principio, pues no quedó así ya definido, ¿no? De que alguien se haya sentado y luego terminó un libro y dijo, bueno, el que sigue, y otra vez otro libro y el que sigue. No, fue teniendo diferentes etapas de formación, de formulación. Se fueron quitando algunas cosas, se fueron agregando otras, se fueron redactando más ampliamente. En fin, la Biblia ha tenido diferentes etapas y cambios, modificaciones. Se ha ido poco a poco enriqueciendo con la experiencia de unas familias, de un pueblo, de una comunidad, etc. Así que, además de su nacimiento, ¿verdad?, de su creación, también ha ido teniendo su formación, su crecimiento, su definición, vaya, teniendo como un perfil ya definido. De tal modo que va a ir lográndose esta Biblia, esta escritura, con casi 1000 años, ¿verdad?, en casi 1000 años, con diversos periodos, ¿verdad?, en la que podemos ir encontrando el momento de los reyes, ¿verdad? Después del rey Salomón, pues va a venir una etapa de diversos reyes que van a ocupar el gobierno del pueblo de Israel. Y después que se divide el reino del norte y el reino del sur, unos reyes que estarán gobernando en el norte, otros en el sur, hasta que va a venir el pueblo de los babilonios y los va a destruir y los va a desterrar. Entonces, todas estas historias, acontecimientos que va a vivir el pueblo de Israel, van a ir dando madurez a la escritura, ¿verdad?, en cada una de esas etapas. Después, cuando ya regresan de Babilonia y comienza una nueva etapa, ¿verdad?, después más tarde con los asirios, con los persas, con los griegos, con los romanos, ¿verdad? Así, cada una de estas etapas históricas que va viviendo el pueblo de Israel, pues van a ir marcando el acento de uno de los libros, o libros que se van a ir creando en esos contextos históricos. Así que la Biblia, ¿verdad?, como su nombre lo dice, es un conjunto de libros que se fueron poco a poco formulando, que se fueron estructurando a lo largo de unos 1000 años y se fue definiendo como tal. Se fueron formulando cada uno de los libros con temas muy definidos, hasta llegar a ser una Biblia encarnada en la Biblia o en la vida de un pueblo. La Biblia, por lo tanto, va a ir reflejando la historia de salvación, la historia y la vida del pueblo de Israel, que van a ser como nuestros antecedentes, que van a ser como nuestros antecesores, ¿verdad?, del pueblo que ahora somos todos la iglesia. Y por lo tanto, ¿verdad?, pues la Biblia se va a ir
desarrollando en diferentes etapas de la historia, con diferentes autores. No fue uno solo, sin duda, claro, Dios es el autor principal, pero valiéndose de diferentes manos humanas, autores que vivieron una época, en un contexto, en una familia, con una idea en su cabeza, fueron formulando cada uno de los libros que hoy tenemos, ¿verdad?, en nuestras manos. Así que la Biblia va a ser, por lo tanto, un libro en relación entre Dios y su pueblo. Entre un pueblo que va pasando diferentes etapas y un Dios que también va actuando, que va entrando en relación con su pueblo en diferentes momentos, que no los va a abandonar en el destierro, que los va a ir guiando hacia una nueva etapa. Después de esta historia, ¿verdad?, que va a estar contenida en la Escritura, la historia del pueblo de Israel, la historia de nuestra salvación en sus diferentes periodos, vamos a encontrar que las Escrituras van a contener, cuando llega el momento culminante, la historia de Jesús. Pero antes, al hacer este recuento de la historia de Israel, se van a ir a la creación. Por eso, el primer libro de la Biblia es el libro del Génesis, donde se narra la creación, el origen del mundo, el origen del hombre, el origen del pecado, el origen del pueblo de Israel. Génesis del 1 al 12. Y del 12 en adelante toda la historia de Abraham, del pueblo de Israel. Pero allí vamos a encontrar entonces el origen. Habla de la creación, el libro del Génesis. Y más adelante se va a ir narrando después cómo el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto. Una vez que llegaron a Egipto los hijos de Jacob y José al frente, pues sabemos que ese pueblo judío, esa tribu esas tribus de José, de Jacob, van a ir creciendo, se van a ir extendiendo, y entonces los egipcios van a querer dominarlos. Y el pueblo de Israel es liberado por Dios, y claro, con la mano de Moisés. Entonces todo eso va a ir narrando el libro del Éxodo, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces vamos a encontrar en la Biblia todos estos acontecimientos. Después, como también se enfrenta el pueblo de Israel con la tentación de hacerse un becerro de oro y apartarse de Dios, de hacer una alianza en el desierto, en fin, toda esa historia que ahora se ha plasmado en las películas, que se ha plasmado en diferentes videos y diferentes comentarios que se han hecho al respecto de lo que se narra en la Biblia. Más adelante en la historia de Israel, en la historia de este pueblo, vamos a encontrar la aparición de hombres muy importantes, muy significativos, como van a ser los jueces, los líderes espirituales, aquellos que van a ocupar, digamos, como el cargo de recordarle en la conciencia al pueblo de Israel de su presencia y de la presencia de Dios y de su labor y de su fidelidad que a ellos han de brindarle al Señor, ¿verdad?, en esa alianza que se pactó desde el Sinaí. Vendrán los profetas, aquellos jueces antes de los profetas, los reyes, ya les mencionaba, y cada uno de estos personajes pues tendrán una intervención, tendrán un mensaje que ofrecer a cada uno de los del pueblo de Israel, y en cada una también de sus épocas. Así que esta historia del pueblo de Israel, la historia humana que nosotros tenemos, la historia bíblica, pues nos habla de todos esos periodos. Vamos a encontrarnos también en la Biblia como es una palabra que van a recoger los profetas, por ejemplo, que es una gran parte de los libros de la Escritura, van a recoger la palabra de Dios y la van a transmitir a través de gestos, de palabras y de gestos, de acciones, en los cuales el pueblo de Israel va a ir entendiendo que el Señor está con ellos, que el Señor tiene un plan, que el Señor los ama, que el Señor los perdona, que el Señor los castiga, que el Señor los amonesta, etc. Porque los profetas van a ir cumpliendo con esta misión. Así que a través de ellos, Dios sigue hablando al corazón
del pueblo de Israel a cada uno de sus hijos. Incluso por ahí vamos a encontrar textos como el de Isaías. Isaías donde habla Dios, o quiere el profeta hablar con ese amor que le tiene Dios a su pueblo como una madre. Dice, te llevo tatuado, te llevo inscrito, no me puedo olvidar de ti, estás en la palma de mi mano, etc. Se estremece una madre con su hijo y así Dios se estremece con su pueblo cuando lo mira, cuando lo ve que cae en el pecado, cuando lo ve que una y otra vez vuelve a la idolatría. En fin, Dios que se va manifestando en la palabra de los profetas de una manera maravillosa. Así que, por lo tanto, a lo largo de toda la Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, vamos a ir viendo cómo se va a ir dando a conocer Dios poco a poco en la palabra de los profetas, en cada uno de los libros de la Biblia. Y claro, sin duda, el momento culminante va a ser cuando viene Jesús, la palabra hecha carne. Y justamente, al hablar pues de Jesús, vamos a encontrar que llegó el momento culminante en la historia. Dice San Pablo, ¿verdad?, que llegado el momento culminante de la historia, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido de María. Y esta noticia, esta palabra que Dios nos ofrece, es una palabra de consuelo, es una palabra que salva, que es Jesús. Jesús, la palabra de Dios encarnada en el seno de María, que viene a darnos vida, que viene a salvarnos. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, va a decir el libro de San Juan, ¿verdad?, ahí en su prólogo al inicio. La palabra se hizo carne, es decir, el Hijo de Dios, que vino a habitar entre nosotros, que puso su morada entre nosotros, que se encarnó en el seno de María. Y María que nos va a dar a luz al Salvador, María que va a darnos al Salvador, la palabra encarnada, que toma carne en su seno. Así que es Jesús, ¿verdad?, aquel que viene a salvarnos, el Hijo de Dios, que se anonadó, ¿verdad?, que se humilló, que se hizo semejante a nosotros para entendernos, para comunicarse con nosotros, menos en el pecado, y después levantarnos de todas nuestras caídas, de nuestros pecados, y hacer una alianza de una vez y por todas con la humanidad, con el hombre. Así que por eso Jesús llega en un momento culminante de la historia para que, creyendo en Él, para que aceptándolo como el Salvador, pudiéramos tener vida en Él, vida plena, vida eterna. Así que es Jesús la palabra encarnada, una persona que se hace palabra encarnada. Por eso la Biblia se va a volver un lugar de encuentro con una persona, con Jesús. Un lugar de encuentro con Dios, con Jesús, que es Dios y hombre. Y es la manera como también Jesús se va a comunicar con nosotros, a través de palabras, a través de un lenguaje humano. Todo esto que estoy diciendo, ¿verdad?, es lo que también se va a encontrar ahí en la Dei Verbum del Vaticano II, ¿verdad?, esta encíclica que nos habla sobre la revelación, sobre la encarnación del Hijo de Dios, ¿verdad? Un documento maravilloso que vale la pena repasar en estos días que estamos celebrando el mes de la Biblia. Bien, pues entonces Jesús es el culmen de la revelación. Todo el Antiguo Testamento se va a poder comprender desde Jesús. Y Jesús va a ser como la llave, la clave, para poder entender también no solo el Antiguo, sino todas las Escrituras, las cartas de San Pablo, las cartas católicas, etc. Él es la imagen de Dios invisible, como lo va a describir San Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 1. El Nuevo Testamento es la historia de Dios que se hace hombre, ¿verdad?, en Jesucristo, su Hijo. Por eso Jesucristo, Jesús y el Cristo, el Mesías, el Salvador. Y esta relación que tiene Dios con su pueblo, esta relación que va a tener Jesús con la comunidad de los 12 apóstoles y después con todo el pueblo judío. De este modo, ¿verdad?, encontramos que las Escrituras nos van a llevar a conocer más a Jesús. Y Jesús, que nos revela quién es Dios, a través de sus obras, sus milagros, su predicación, sus parábolas, Jesús entonces es como
punto de comunión, ¿verdad?, para entender a Dios y Dios para entendernos también a nosotros. Él es, por eso, el pontífice, ¿verdad?, el que hace de puente de Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Qué maravilloso, pues, el que tengamos, por eso, las Escrituras como un medio para encontrarnos con Jesús y a través de Jesús con Dios. Otro punto que quisiera tocar después de este recuento de la historia de la salvación plasmada en las Escrituras, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, y así como la historia de cada uno tiene un principio, un desarrollo y quizá un final, las Escrituras no tienen un final, ¿verdad? Ellas son una historia que a donde nos está orientando, pues, es a la reconciliación con el Padre, a la venida de Jesús en los últimos tiempos, ¿verdad?, su parucía, su segunda venida. Por eso el libro del Apocalipsis va a hablar de las bodas del Cordero, ¿verdad?, en ese tema en el cual, pues, estamos todos como iglesia, la esposa de Jesús, el esposo, y que termina así con una gran fiesta en el cielo, un gran banquete de bodas en las que el esposo se encuentra con la esposa y son felices para siempre, ¿verdad?, un final feliz. Bien. La Biblia entonces va a ir recogiendo toda esta experiencia del pueblo de Israel en sus diferentes periodos de la historia. Acercarnos a ella, pues acercarnos a las letras, pues requiere por eso ponerse a estudiar un poco la historia, ponerse a estudiar el hebreo, el griego, ponerse a estudiar las tradiciones, las costumbres del pueblo de Israel, porque es una palabra que se fue encarnando en una historia. Pues hay que meterse a estudiar, a los que se dedican más de lleno a las Escrituras, ¿verdad?, como lo fue San Jerónimo, ¿verdad?, que la tradujo después al latín. Estos estudiosos de las Escrituras pues tienen que comprender todo el periodo histórico en el cual se escribieron los libros, ¿verdad?, el lenguaje, cómo están narrados, las palabras, etc. Así que por eso no es fácil entenderlo, pero no quiere decir que sea imposible. Se requiere un poco de esfuerzo, se requiere desde luego la apertura también al espíritu para comprender no solo la palabra, sino después el mensaje. Entonces hay que acercarnos a ella, a la palabra de Dios, que se encuentra en las Escrituras, pues con una gran humildad, disposición de espíritu y desde luego como lo hace la iglesia. No a la manera como yo quisiera. Es que yo quiero encontrar esto en las Escrituras y por eso voy a buscar esta palabra o donde la encuentre. No, ¿verdad? No es de esa manera como vamos a entender las Escrituras. Así que hay que acercarnos con humildad, con el mismo espíritu con que fue redactado, sabiendo que hay sentimientos, hay emociones, hay una historia de vida detrás de cada uno de estos autores que la fueron poniendo por escrito, ¿verdad? De hecho, hay libros, ¿verdad?, como el libro de Amós, en el cual pues este profeta era un hombre de campo. Era un hombre, pues, que se dedicaba a criar el ganado y va a utilizar su lenguaje tan florido, ¿verdad?, como lo hacen los vaqueros hoy día, pues para hablar la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues que Dios siempre nos habla a través del lenguaje humano para darnos a conocer su mensaje. Pero hay que entenderlo porque si no nos vamos a quedar con las groserías y con la ofensa, ¿no?, que de pronto podamos encontrar ahí. Bien. Pues espero que vayamos comprendiendo esto, ¿verdad?, y podamos ir dando pasos en esta comprensión de la Escritura como una persona que nos habla de una manera en la cual hay que ponerle atención, hay que escuchar con mucha delicadeza, porque a veces quisiéramos que la palabra nos dijera algo conforme a nuestros estados de ánimo, nuestras situaciones que estamos viviendo. ¿No? La palabra tiene un mensaje, sin duda que lo hace, ¿verdad?, para cada uno de esos acontecimientos que estamos viviendo, pero a veces no vaya a ser que queramos forzar la palabra de Dios, que nos diga algo a gusto, placentero, o que nos quiera reprender cuando, pues, a lo mejor la palabra de Dios lo que nos quiere es consolar. En fin, creo que hay que tener una apertura más objetiva a la palabra de Dios. Entonces hay que acercarnos a la Biblia para, pues, conocer a Jesús, conocer su palabra, conocer sus parábolas, su vida, su obra,
Leer la Biblia es conocer una historia de amor entre Dios y los hombres. Es como cuando alguien que quiere conocer a una persona, porque pues, quiere casarse con ella, ¿verdad? Pues primero tiene que entrar en una etapa de noviazgo, de conocimiento, y antes de eso todavía de conquista, de conocimiento, de profundización en esta relación. Y entonces se va poco a poco enamorando, se va poco a poco entrelazando la vida de una y de otra persona. Así también la vida de Dios con su pueblo y con cada uno de nosotros. Es como un noviazgo, ¿verdad?, que se tiene que ir desarrollando. En la medida en que la vamos tratando, en la medida en que vamos teniendo contacto con la palabra de Dios, con las Escrituras, pues se va uno enamorando más y más. Y que lo digan los padres, ¿verdad?, que lo digan los estudiosos de la Biblia, que a pesar de que le han dedicado su vida, años, horas a la Escritura y a leer y a leer y a leer, y después a compartirlo, hombre, no, nunca la agotan, nunca la terminan por comprender plenamente. Siempre hay un misterio insondable de Dios, un misterio que seguir profundizando en ella, en la palabra de Dios. Pues conocer la Biblia es recorrer, por lo tanto, un camino de salvación, un camino acompañados por el Espíritu Santo, por el Espíritu que inspiró las Escrituras, el Espíritu que acompañó a Jesús en su misión. Y la Biblia va a ir recogiendo todo eso, ¿verdad? La Biblia recoge lo que Dios es. Al leerla, es Dios quien nos habla. La Biblia, cuando la abrimos y la empezamos a leer, a meditar, y más invocamos al Espíritu Santo, entonces empieza Dios a hablarnos. Es como una flor que se empieza a abrir, que empieza a mostrar toda su belleza, toda su fuerza y toda su presencia. Igual así Dios entre nosotros cuando leemos la Escritura. Se manifiesta tal cual es, se nos revela. Revelar, eso significa que se nos manifiesta, que se nos muestra, se nos da a conocer. Y nos interpela, nos anima, nos corrige y a veces también nos amonesta. Así que la palabra de Dios, pues a veces la vamos a encontrar muy agradable, muy bonita, muy interesante. Otras veces pues nos va a tener que corregir y nos va a amonestar, y aunque uno no quiera, pues a veces nos reprende, ¿verdad?, nos llama la atención, nos corrige. Todo eso tiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es Dios que nos habla, es una persona que se encuentra oculta, contenida aquí en todos los libros de la Biblia. Es Cristo mismo que nos habla. Por eso es una persona, no es solo un libro, es Dios que nos dirige su palabra, es Dios que nos acompaña, que nos va llevando de la mano hasta salvarnos, hasta conducirnos pues a la comunión con Él. Así que, por lo tanto, para ir concluyendo, para ir cerrando toda esta reflexión de la Biblia como una persona con quien entramos en diálogo, en comunión con Él, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? La Dei Verbo, que les mencioné hace un momento en el número 21, nos habla que la iglesia, por eso le da un lugar muy especial a la Escritura, a la Biblia, porque ella contiene a Jesús como el cuerpo de Cristo, así como se contiene en la Eucaristía el cuerpo de Cristo, en el pan, en el vino, ahí presente el Señor, también en la Escritura. Por eso le damos su lugar muy especial en este mes, para venerarla, para que ocupe un lugar central a nuestra vista y en medio de nosotros, en un altar, y podamos escucharlo y podamos dirigir a Él nuestra mirada, porque es la palabra de Dios que contiene al mismo Jesucristo que nos habla. Y de allí que tengamos que hacernos amigos de Jesús. A donde vayamos, si el misionero no lleva la palabra de Dios, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a predicar? El que se dedica a dar clases en la escuela, en la parroquia, el que va a dar un tema en la catequesis, si no lleva la palabra de Dios, ¿de qué va a hablar? Va a hablar su palabra. Por eso la palabra de Dios es muy importante, ocupa un lugar central en la misión de la iglesia. Es lo que damos a conocer, es lo que explicamos, es lo que con la que catequizamos, con la que también instruimos a otros hermanos. Habrá que leerla diariamente.
Habrá que seleccionar algunos de los libros de la Biblia. Si ya hemos leído algunos, habrá que volverla a tomar y hacer alguna lectura de alguno de esos libros en este mes. Llevamos todavía algunos días que podemos leernos algún libro de la Biblia. Y además de leerla, pues dejar que nos transforme, dejar que nos haga cambiar, que cambien nuestros pensamientos. Hoy por la mañana iba a la misa y dice así el texto de Isaías, que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Si la Biblia llega a transformar nuestros pensamientos, nuestra vida, maravilloso. Seríamos menos egoístas, habría menos violencia, habría menos ambición, habría muchos problemas que se evitarían si la palabra de Dios realmente ocupara el corazón y la vida de cada uno de nosotros en México. Habrá que leerla entonces. Y leerla en familia es fundamental. Leerla en comunidad es la clave para poderla entender, para no interpretarla a nuestro modo personal y de un modo incluso equivocado. Leerla en comunidad es fundamental, dice la ley Verbo. A leerla, pues hay que escucharla en nuestro corazón. Así que no solamente hay que tenerla físicamente, sino hay que leerla, y después de leerla hay que guardarla, hay que escucharla. Decía el cardenal Martini que hay que ser oyentes por dentro de la palabra de Dios. Que ella sea como una semilla que se deposita en nuestra vida, en nuestro interior, y ahí germina y empieza a producir transformaciones en nuestra persona, en nuestra forma de pensar, en nuestro corazón, en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de hablar, de actuar. Así que la palabra de Dios es capaz de hacer todo esto en nosotros, porque es Dios mismo que se encarna en nosotros con su palabra. Hay que escucharla, hay que dejarnos transformar por ella, y por eso la intención de promover mucho este mes de septiembre los altares en la familia. No solo el altar físico, sino sobre todo la lectura, el encuentro con la palabra, leer la lectura de la misa del día, por ejemplo. Ahora que estamos en pandemia, pues esto es un momento para alimentarnos de la palabra. Si no podemos ir a misa, sí podemos tener el encuentro con Cristo, comunión con Él, con la lectura de la palabra de Dios, de las Escrituras en casa, y que mejor, repito, en familia, en comunidad. Bien, pues para ir terminando, ahora sí, unas cuantas conclusiones que nos ofrece este tema que el Padre Martín nos dejó aquí y que ahora les estoy compartiendo. No es solo lo mío lo que estoy diciendo, sino la reflexión que el Padre Martín nos había preparado en algún momento. Dice, como una conclusión, por lo tanto, es que esta palabra escrita, aunque es algo material, como material también es una persona. Por eso hay que cuidar nuestras Biblias. La Biblia que te dieron el día que te casaste, la Biblia de tu primera comunión, la Biblia que tienes ahí, a lo mejor arrumbada entre los otros libros como un recuerdo. Pues hay que ponerla al alcance de tu mano y sobre todo al alcance de tu vista para que la leas. Es algo material y también como material es una persona, allí te puedes encontrar con Dios. Su contenido refleja la vida personal de algún enamorado. Es un Dios enamorado de su pueblo, enamorado de cada uno de nosotros. Es una historia de amor narrada aquí, la historia de salvación, donde Dios nos va mostrando cuánto ama a ese pueblo, que una y otra vez le falló, que una y otra vez se fue con los ídolos, con los falsos dioses, pero una y otra vez también Dios lo perdonó y le dio una nueva oportunidad, hasta establecer una alianza plena en su Hijo Jesucristo, quien fue la mayor expresión de amor que Dios tuvo para con su pueblo. Esta Biblia, entonces, tiene un desarrollo histórico y una madurez en la reflexión teológica. Se comprende mejor el Nuevo Testamento si, claro, uno toma en cuenta el Antiguo. Uno y otro de los dos testamentos se complementan y se explican el uno al otro. Y la clave de toda la interpretación y de la comprensión, pues va a ser siempre Jesús, su palabra, su obra. Su culmen es cuando la palabra actuante en la historia se hace carne para manifestarnos el amor del Padre y el extremo del amor del Hijo. Jesús es la palabra encarnada y Él nos va a mostrar el amor de Dios
hasta darnos su vida, y nos dice hasta dónde nos ama el Padre, hasta ofrecer a su Hijo, y Jesús ofrecernos su vida en la cruz por la redención de todos. Esta realidad histórica que ha acompañado al hombre y ha transformado su historia, pues es una realidad que hoy también puede iluminar las circunstancias que estamos viviendo en nuestro pueblo y en cada una de nuestras familias. Si lo ha hecho en otros periodos de la historia, en el pueblo de Israel, en otras familias, en muchos hombres y mujeres que ahora son santos, también lo puede hacer hoy en nosotros, en cada uno. Pero hay que acercarnos a ella. Hay que hacernos amigos de la palabra. Hay que hacer que la palabra ponga su morada entre nosotros. Es una palabra viva, es una palabra eficaz, es como una espada, es también como algo dulce, una espada que penetra el corazón y que quema, transforma, purifica, pero también es algo dulce como la miel. Todo tiene la palabra, es como una semilla, es como el agua que desciende de la lluvia o de las nubes a la tierra. Es también como una luz que ilumina el caminar de un pueblo, el caminar de nuestra vida. Pues hermanas y hermanos, amigos, todos los que nos siguen en esta transmisión, busquemos estar en contacto con esta persona que se encuentra en las Escrituras, que es Dios, que es Jesucristo, que nos habla siempre al corazón, que nos ilumina en cada uno de los momentos de oscuridad. Y en estos momentos de pandemia, queridos hermanos, abramos nuestra Biblia. En vez de estar lamentándonos, o en vez de estar tristes, con un desánimo, pues vayamos a buscar la palabra de consuelo y de esperanza que nos ofrece el Señor. Quiero pues terminar con esa invitación, haciendo que la palabra de Dios sea luz para nuestros pasos, invitándolos a que sea la palabra de Dios una oportunidad para salvarnos cada uno de nosotros. Si no podemos ir a misa, insisto, encontrémonos con Cristo a través de su palabra. Y esos hermanos nuestros que no pueden comulgar la Eucaristía por su situación de pecado, por su situación de matrimonio, podemos encontrarnos con Jesús a través de su palabra. Es la Escritura la que tiene palabras de vida, es la Escritura la que tiene aquel que nos da la vida, que es Jesucristo. Vamos entonces, así con estas palabras, a agradecer al Señor y a elevar al Señor también un canto de alabanza y de gratitud por quedarse con nosotros en la Escritura, por quedarse con nosotros en su palabra. Pues muchas gracias por su atención y en un momento más continuamos. Vamos a hacer un canto para poder agradecer a Dios el don de su palabra. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por hablar al corazón, por todas las promesas que en la palabra están. Palabra, mensaje de amor. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por hablar al corazón, por todas las promesas que en tu palabra están. Palabra, mensaje de amor. Dulce como la miel, así es tu palabra, honda y profunda, así como la espada. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por hablar al corazón, por todas las promesas que en tu palabra están. Palabra, mensaje de amor.
dulce como la miel, así es tu palabra, honda y profunda, así como la espada. Dulce como la miel, así es tu palabra, honda y profunda, así como la espada. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por hablar al corazón, por todas las promesas que en tu palabra están. Palabra, mensaje de amor. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por hablar al corazón, por todas las promesas que en tu palabra están. Palabra, mensaje de amor. Dulce como la miel, así es tu palabra, honda y profunda, así como la espada. Dulce como la miel, así es tu palabra, honda y profunda, así como la espada. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por hablar al corazón, por todas las promesas que en tu palabra están. Palabra, mensaje de amor. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por hablar al corazón, por todas las promesas que en tu palabra están. Palabra, mensaje de amor. Palabra, mensaje de amor. Palabra, mensaje de amor. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los cumple de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en
esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélvele la vida a tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me